te revelara el futuro, pero que no sea el futuro que tú esperabas para ti o para tu familia, sino al contrario, fuera un asunto donde vas a sufrir, donde te va a ir mal a ti, a los tuyos y a la humanidad, donde va a ser algo aterrador. ¿Tú crees que tu fe permanecería y tu gozo permanecería si tú pudieras ver algo así? Bueno, esto es lo que le pasó a Habacuc y es lo que hemos estado hablando sobre el libro de Habacuc, ¿sí? Dios le reveló un futuro que no se veía bueno a Habacuc, le dijo, van a venir los de Babilonia. Y lo cierto es que tú y yo no necesitamos imaginarnos qué va a ser en el futuro o ver el futuro para que podamos saber lo que es el sufrimiento, el dolor, las situaciones difíciles. No necesitamos imaginarlo, realmente creo que es algo que conocemos, ¿no? Y creo que también porque lo conocemos podemos entender que lo más común cuando pasamos por cosas, situaciones difíciles, es que perdemos el gozo, perdemos la paciencia y perdemos la fortaleza, las fuerzas, ¿no? Quedan ahí como, y la fe muchas veces también quedan ahí como en la cuerda floja. ¿Sí me están siguiendo? Y en el libro de Habacuc hemos visto esto y hemos tratado de centrarnos en el proceso del profeta, en el proceso de una fe que fue siendo refinada, ¿sí? Vemos una fe que comenzó con preguntas y con quejas, ¿sí? Que realmente se estaba quejando delante de Dios, sí se estaba quejando delante de Dios, y vemos esto a pasar a una fe que alaba a Dios y que encuentra su gozo y su fortaleza en el Señor. Y es que escucha esto, por favor. La fe verdadera encuentra su gozo y fortaleza en el Señor, aunque todo falte. Lo voy a repetir. La fe verdadera encuentra su gozo y fortaleza en el Señor, aunque todo falte. Y el día de hoy vamos a terminar de ver el libro de Habacuc. Realmente hoy es la última parte de la serie de aunque todo falte, ¿no? Entonces, acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu amor con nosotros, Dios. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Dios, guíanos, háblanos a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, revélanos lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a recibir lo que tú quieres darnos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres siempre bueno con nosotros, Dios, y podemos verdaderamente confiar, Dios, que tú quieres hacer algo el día de hoy en nuestro corazón, Señor. Mi oración es que tú lo hagas, Dios, y que sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, miren, abre tu Biblia, por favor, en Habacuc, capítulo 3, vamos a leer el versículo 16 al 19. Y déjame recordarte un poco lo que hemos visto de este libro y un poco de contexto. Ahora, si quieres un contexto más abundante, ve a YouTube, busca la serie ahí en el canal de Central Gracia y ahí puedes ver todas las series y otras que hemos tenido. Pero quiero nada más recordarte algunas cosas de Habacuc. Y bueno, Habacuc fue un profeta, ¿no? Y su libro es básicamente un diálogo entre Dios y este profeta, Habacuc. Habacuc vivió en una sociedad podrida, básicamente una sociedad alejada de Dios, que se habían revelado a Dios, que se gobernaban solos, que eran gandallas, que eran injustos, había opresión, perversión, violencia, deshonraban a Dios, básicamente, ¿no? Y esto es algo importante porque era el pueblo escogido de Dios. Se supone que ellos debían de vivir honrando a Dios y bajo los estatutos de Dios. Pero Habacuc comienza este diálogo en el capítulo 1 con quejas y con preguntas. Y Habacuc comienza diciéndole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar a ti y tú no nos vas a salvar? ¿Hasta cuándo voy a seguir clamando a ti, clamando a ti? Dice el capítulo 1 también, dice, ¿por qué? ¿Hasta cuándo y por qué me haces ver esto? ¿Por qué me haces ver toda la maldad que hay a mi alrededor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pareciera que en el sentir del profeta está algo así como: Señor, estás viendo y no ves, ¿no? Estás viendo que todo está mal, estás viendo que tu pueblo, cómo se comportan, toda la maldad, todo lo que hay, y no nos ayudas y no nos salvas, no me contestas, Señor.
Y bueno, Dios le contesta a Habacuc en este primer diálogo, ¿no? Y le dice: Habacuc, sí estoy en eso, sí te escucho, sí estoy al pendiente de mi pueblo. Pero básicamente le dice: sí voy a traer juicio sobre Israel, sobre mi pueblo por su pecado y todo, voy a corregirlos, pero no va a ser como a lo mejor tú me estás pidiendo, tú quieres, sino que va a ser de otra manera. Voy a levantar al imperio de Babilonia, van a venir y van a arrasar con ustedes. Y de esa manera voy a corregirlos, no va a ser como mi juicio, mi ira sobre ustedes. O sea, imagínate, ¿no? Habacuc se queja en el capítulo 1 de que había mucha opresión y Dios le dice: bueno, los van a conquistar. Y luego Habacuc se queja de que había mucha violencia y pues dice: chavo, ¿no? Les viene una guerra. Y es todo lo contrario probablemente a lo que Habacuc esperaba que Dios le respondiera. Pero esto es el primer diálogo. El segundo diálogo, Habacuc básicamente entiende lo que Dios le está diciendo a los de Babilonia, y a Habacuc como que no le gusta la respuesta. Entonces empieza y le dice: Señor, tú eres todopoderoso y tú eres santo y tú no puedes ver la maldad. Pero para llegar a un punto donde le dice, básicamente, ¿no? Lo estoy parafraseando para hacerlo más corto, pero Habacuc le dice a Dios: ¿cómo es posible que vas a usar a estos paganos peores que nosotros para castigar a tu pueblo escogido? Y termina en el capítulo 2, versículo 1, Habacuc diciendo: voy a estar en mi torre de guardia esperando a ver que Dios me contesta, ¿no? Y así queda, y Dios le vuelve a responder. Y ahora le dice: ¿sabes qué, Habacuc? Esto sí va a suceder. Va a pasar, voy a traer juicio y van a venir los de Babilonia, los orgullosos van a caer, los que se gobiernan solos y creen que todo lo pueden, que el aire no los despeina y demás, van a caer sobre mi juicio. Esto sí va a pasar, Habacuc, tenlo por seguro. Pero Dios también le da una promesa y le dice: pero el justo vivirá por su fe. Y este es como, cuando lo lees puede pasarte desapercibido, pero realmente esto era como el rayo de esperanza de Habacuc. Esto fue lo que hizo toda la diferencia, el parteaguas en la vida de este profeta, porque Dios no le da esperanzas vacías, ni trata de endulzarle el oído, más bien lo alinea a su voluntad, ¿sí? El justo vive, camina, el justo seguirá viviendo por fe. Habacuc, las esperanzas no están en las circunstancias y que Babilonia, no. El justo vive por su fe. La esperanza estaba en lo que era el objeto de la fe de Habacuc. En este caso, el objeto, quien recibía la fe de Habacuc, en este caso, Dios, ¿sí? La esperanza estaba en Dios. Y luego vemos capítulo 3 que Habacuc cambia totalmente, ¿no? Reconoce el poder de Dios, esto fue la predicación de la semana pasada. Reconoce el poder de Dios, las obras de Dios, su majestad. Sus preguntas, sus quejas se convierten en una canción, en una alabanza donde Habacuc reconoce que nada ni nadie le puede hacer frente a Dios, que nuestro Dios es todopoderoso. Y me encanta que también habla acerca de las obras del pasado de Dios, y era algo que hablábamos el viernes en el grupo. A veces es bueno y es necesario que miremos hacia atrás para tomar la fe que necesitamos para ir hacia adelante. Y Habacuc estaba haciendo esto, estaba recordando lo que Dios había hecho antes y reconociendo la soberanía y el poder de Dios. Y en esta canción de alabanza de una fe que ha sido refinada y que ha entendido que el asunto es la fe en el Señor y en el carácter de Dios y no en las circunstancias, es donde llegamos a lo que vamos a leer el día de hoy, que es el clímax básicamente de este libro y es la última parte de la conversación que Habacuc tiene con Dios. Algo importante es que acuérdate que esto es poesía, ¿no? Todo esto es poesía hebrea, es un asunto poético, entonces por eso luego las palabras suenan como que son, pero no son y demás. Pero bueno, ahorita lo vamos viendo. Fíjate, el versículo 16 comienza diciendo: oí y se estremecieron mis entrañas. Entrañas se refiere a todo su ser. O sea, Habacuc está diciendo: escuché, oí, y todo en mí, todo mi ser se inquietó, tembló, se estremeció. A tu voz temblaron mis labios. Y luego dice: entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Otra traducción de la Biblia dice:
Tiemblo cuando oigo de todo esto, mis labios se estremecen de temor, mis piernas se me aflojan y me agito de terror. O sea, dice, oí lo que Dios me reveló, oí sus planes, oí lo que Dios planeaba y todo en mí tembló. Esa es la idea, todo su ser tembló. Así le digo yo a mi esposo cuando sé que me va a regañar, ¿no? Podredumbre en mis huesos. Pero imagínate, o sea, escuchó de Dios y fue algo que lo hizo temblar. Escuché y todo mi ser se estremeció. O sea, fue tan impactante la voz de Dios, tan majestuosa, tan santa, ¿sí? tan poderosa que tembló, se estremeció. Y luego cambia totalmente, o sea, primero dice, todo en mí tembló, y luego fíjate, cambia, dice, tranquilo espero el día de la angustia. El día de la angustia, ¿y cuál es el día de la angustia? El día que es el pueblo que se levantará para invadirnos. Es el día de la invasión, es el día de la angustia, ¿no? Tranquilo espero al día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. O sea, primero está temblando y luego dice, pero tranquilo espero. ¿Quién espera tranquilo que lo invadan? O sea, al coco, ¿no? Que nos comerá. Vamos a esperarlo tranquilo, que al cabo ¿qué? Pues nadie, ¿verdad? Pero Habacuc dice, tranquilo espero el día que los de Babilonia vengan a invadirnos. Y me encanta ver este proceso del profeta porque, fíjate, les decía en el primer capítulo, ves las preguntas y la impaciencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no puedo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver? Y este era el sentir al principio. Pero ahora ves a un profeta que su fe fue refinada y ahora está diciendo, tranquilo espero, Señor, tu voluntad. Ha pasado a ser un impaciente demandando respuestas a un siervo de Dios paciente que ha orado, que ha escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios y ha aceptado su voluntad. Y eso es vivir por fe. Todo lo que iba a pasar, lo que había pasado, Habacuc ha entendido que está bajo la soberanía de Dios, la perfecta sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Habacuc primero temblara y luego dijera, estoy tranquilo? Su inestabilidad emocional, ¿verdad? Del cuate, como que primero así lo... Pues no, ¿verdad? ¿Cómo empieza el versículo 16? Oí. ¿Qué escuchó? La palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Iglesia, la palabra de Dios tiene el poder para hacernos temblar, pero también para enseñarnos a esperar. Fíjate, dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La cosa es que siempre vemos este pasaje de manera muy figurada, ¿no? Porque claro que la Biblia no te va a cortar como, o sea, no es una espada literal, o sea, y siempre es algo muy figurado, pero es imposible que seamos cortados con una espada de dos filos y no pase nada en nosotros. Que no haya nada, que no suceda nada en nosotros, que no nos lleve a nada, que no expresemos nada, que algo llegue algo tan profundo a nuestro ser, la palabra de Dios, que toque algo, todo nuestro ser y no suceda nada. Claro que la palabra de Dios es todo esto de Hebreos que leímos, pero nos lleva a algo. Y Habacuc escuchó la voz de Dios sobre una pequeña parte de la historia, pero ahora tú y yo tenemos toda la revelación del consejo completo de Dios, que es su palabra, es la Biblia que tú tienes. Y esa palabra que tú tienes, la Biblia, nos infunde temor, un temor reverente, un profundo respeto hacia Dios. Nos va a infundir esto, claro que sí, pero también nos va a impulsar a vivir por fe, a poder esperar en fe, a poder vivir en paz, a vivir tranquilos, a tener paz y aprender a esperar.
¿Sí me estás siguiendo? No a esperar muertos de miedo, sino a esperar ¿cómo? Tranquilos. Fíjate, la palabra de tranquilo ahí en hebreo es descansar, estar en paz, aceptar algo y estar quieto, ¿no? Básicamente es como lo que está ahí. Y él dice, pues tranquilo, espero el día que nos invadan en paz. Vete, por favor, digo, no de aquí. Sonó bien feo, ¿eh? Empecé mal. Mentalmente vete al 2019. Imagínate decirle a Dios, Señor, tranquilo, espero que venga el COVID a arrasarnos. Sabiendo lo que sabes el día de hoy del COVID. Porque Habacuc sabía lo que venía, ¿no? Lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, ahora tú vete para atrás e imagínate al revés, ¿no? Tranquilo, espero el COVID, Señor. Yo ya sé todo lo que va a pasar, pero tranquilo, aquí espero. Qué fuerte, ¿no es cierto? O sea, qué increíble que la palabra de Dios nos lleva a eso. Escuchar a Dios nos lleva a eso. Conocer, iglesia, escucha esto, por favor. Conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra nos debe provocar reverencia, temor, pero también paz. Porque sabemos que Dios cumple lo que promete, porque sabemos que Él es fiel, que Él es bueno, porque le conocemos, porque nos ama, porque Él es justo, porque conocemos que su gracia y su misericordia no se acaban, que Él es infinitamente sabio y que su voluntad es perfecta para nuestra vida. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo conocemos en su palabra. Y a lo mejor dices, ay, pues los iban a invadir, ¿no? Cualquier cosa. Pues nomás iban a llegar a darles cuello a todos y ya, ¿no? Se acabó. Pero fíjate, la invasión de Babilonia fue por etapas y duró varios años. Y Habacuc sabía lo que todo esto iba a provocar, él sabía las repercusiones de todo esto. Fíjate el versículo 17, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Vamos a leer otra vez esta parte. Aunque la higuera no echa brotes. ¿Qué se saca de la higuera? Higos. ¿Y qué hacen con los higos? Comida, ¿no? Y lo dice, y ni haya fruto en las viñas. ¿Qué se saca de las viñas? Pues viños, pues no. Uvas. ¿Y qué se hace con las uvas? Vino, y se comen también, ¿no? Comida, bebida. Aunque falte el producto del olivo. Aceite de olivo, producto de canasta básica de los hebreos, que además también vendían, ¿no? Dicho sea de paso, ahora, y los campos no produzcan alimento, aunque falte, esto de los campos no produzcan alimento no solamente era para que ellos comieran, era para venderlo, ¿sí? Era un asunto de agricultura, aunque falten las ovejas del redil, o sea, si faltan ovejas, faltan sacrificios para el templo, por lo cual hay una repercusión religiosa también ahí. Que digo, estaban por todos lados y ya ni obedecían a Dios, ¿no? Pero también estaba ese asunto, pero también iba a faltar la lana, y no la lana de billetes, la lana de las ovejas, para la ropa, que dicho sea de paso también la vendían. Y luego dice, y no haya vacas en los establos, pues leche, comida, ¿no? O sea, Habacuc sabía, y en estos ejemplos nada más, él lo dice muy claro, todo se va a acabar. Él sabía que iba a haber un colapso económico, religioso, social, que todo iba a faltar. O sea, este pueblo vivía de la agricultura, del campo. Todas sus necesidades básicas se iban a eliminar, iban a ser eliminadas. ¿Te das cuenta de esto? Y aparte de esto, iban a tener a los invasores ahí, dándoles cuello, ¿no? Pero fíjate, sabiendo todo esto, básicamente Habacuc dice, aunque todo falte, versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor. Que en este caso el con todo es como un sin nada, ¿no? Aunque no tenga nada, aunque todo falte, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo falte, mi gozo está en el Señor, en el Dios de mi salvación. Iglesia, a todos nos resulta fácil alabar a Dios y sentirnos gozosos cuando todo está bien en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando nada falta.
Pero qué difícil es mantener el gozo y la alabanza cuando las cosas no van bien y cuando sentimos que Dios nos está fallando a nosotros. ¿Sí estás conmigo? ¿Has estado ahí? Qué difícil es mantenernos alegres, de verdad, con gozo en nuestro corazón, cuando todo falta, cuando a veces se acaba el dinero, cuando a veces se va acabando la salud, cuando perdemos gente que amamos. Qué difícil es mantener el gozo cuando a lo mejor estás lleno de deudas y todas las facturas te están ahogando, no sabes cómo vas a pagar la escuela, el agua, el gas, la luz y todo lo demás, ¿no? Qué difícil es mantener el gozo cuando las cosas no van bien, cuando aparentemente no hay bendiciones en tu vida. Porque en serio, piénsalo. Generalmente nuestro gozo depende de lo que tenemos. Se nos acaba y nos vamos para abajo, ¿sí o no? Y la cosa es que Habacuc había aprendido a descansar y a gozarse, no en lo que Dios le daba o no le daba o le iba a quitar, sino en quién es Dios. Él aprendió a encontrar gozo en Dios mismo. Fíjate, hay una escritora que escribe para Coalición por el Evangelio, que se llama Patricia Namnun, y ella generalmente escribe para mujeres, pero en un libro de ella dice lo siguiente, dice, solo el Señor es firme, solo Él es el lugar fuerte sobre el cual poner nuestros pies. Todo lo demás es arena, es frágil, hoy es y mañana no es más. ¿Sí me estás siguiendo? Todo lo que vemos se va a terminar. Todo cambia. Ahora tienes, mañana quién sabe. Puedes pasar la vida queriendo construir tu propio imperio y a lo mejor te mueres con él, pero no te lo vas a llevar. Dicho sea de paso, nada te vas a llevar. Mucho poco, nada nos vamos a llevar. Todo puede cambiar. Y si tu gozo lo pones en lo que tienes, estás andando, como dice Patricia Namnun, sobre arena. Sobre arena. Porque solo Dios es firme, solo Dios no cambia, solo Él permanece para siempre. Solo Él es, piénsalo hasta de manera más lógica. Dios que no cambia, que permanece fiel, justo, bueno y soberano contigo, es la fuente, la causa de todo gozo que puede existir. ¿Te das cuenta? Porque Él no cambia. Todo lo demás se acaba, todo lo demás se cae, por lo que no podemos basarnos en eso. Pero Dios, que es firme, que no cambia, es la única fuente certera de gozo que podemos tener. Es la única fuente real de gozo duradero que puede haber. ¿Sí me estás siguiendo? Que encuentres gozo en el Señor no quiere decir que las pérdidas o lo que viene o lo que te sucede no te va a doler, ni lo vas a sufrir, ¿sí? No es uno o otro, o no sentir uno para sentir el otro, ¿sí? Habacuc no se alegra de lo perdido o del dolor que viene, tampoco lo niega o lo reprime, sino más bien que desplaza su gozo, ¿sí? De lo que todo funciona, de lo que tiene en el momento, desplaza su gozo de ahí, de lo que no tendrá a lo que ya tiene. Me explico, fíjate cómo dice, ¿qué es lo que ya tiene Habacuc? ¿Por qué digo esto? Porque él dice, Dios de mi salvación, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Dice, Señor, tengo tu palabra, tengo tus promesas, tengo tus promesas, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, eres fiel, eres misericordioso, eres justo. Señor, yo soy tuyo, tú eres mío. Ahí está mi gozo, en el Dios que no cambia, no en lo que haces, sino en quién eres. ¿Quién eres, Dios? Eres mi Salvador. No eres Dios nada más mi proveedor.
Eres Dios, mi Salvador. Aunque todo falte, Señor, tú no me faltas. Tú eres mi Salvador. Tú me salvas. Fíjate lo que dice, voy a leerte lo que dice Prior en su comentario de Habacuc. Escucha, dice, este regocijo que encuentra Habacuc viene como fruto de una relación personal en la que probamos y vemos que el Señor es bueno. Que la bendición verdadera no consiste de recibir cosas buenas de Él, sino en una relación personal de confianza entre un individuo y su Dios. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Es mi Salvador. Me ha salvado de las repercusiones de mi pecado y desobediencia. Yo le pertenezco y Él me pertenece a mí. Pertenecemos juntos. Nada nos puede separar ni mantenernos separados. Su salvación está disponible para todos, pero es precioso para mí. Ya tenga mucho o poco, todo o nada, materialmente hablando, Él es mi Dios y yo soy su hijo. Me regocijaré en eso. Iglesia, el gozo viene como un fruto de una relación cercana con Dios, de conocer a Dios y tener una relación con Él. Y yo te pregunto, si el día de hoy te falta gozo en tu vida por la circunstancia que sea, o tu fe no te da para tener gozo en tu día a día, a pesar de las circunstancias, yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios y qué tanto conoces a Dios? Porque la fe verdadera encuentra su gozo y su fortaleza en el Señor, aunque todo falte. Versículo 19 dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Bueno, esto al final es como la instrucción, ¿no?, de este canto. Pero fíjate, versículo 19. Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. O sea, es como una cadenita, no como un círculo, o más bien como una cadenita. Escuchamos la palabra de Dios. De esta manera conocemos a Dios. Conocerle nos lleva a tener reverencia, pero nos impulsa también a aprender a vivir por fe, porque le conocemos y podemos descansar en Él. Nos lleva a aceptar su voluntad, a tener esperanza, gozo en quién es Dios, pero también conocer a Dios a través de su palabra nos lleva a poder enfrentar y caminar en las temporadas difíciles que vivimos. ¿Sí me estás siguiendo? ¿O los tengo bien perdidos? Habacuc iba a necesitar fortaleza, fíjate, él sabía lo que iba a venir. Iban a pasar años para que sucediera. Habacuc ni sabía si iba a pasar al día siguiente o en años, pero Dios le dice, paciencia, aunque tarde va a llegar, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ok, Habacuc iba a necesitar, piénsalo, gozo y fortaleza, sí o sí, para poder vivir todos los días sabiendo lo que venía. O sea, él sabía que los iban a invadir y que todo se iba a acabar. ¿Cómo te levantarías tú mañana si sabes que eso te va a pasar a ti? Pues bien deprimidos, ¿no? Pues ¿para qué me levanto? No, ya mejor me quedo aquí. Habacuc necesitaba gozo y fortaleza para seguir adelante, ¿te das cuenta? Pero la fortaleza que Habacuc necesitaba no venía de él mismo y no estaba en él mismo. Y la fortaleza que tú y yo necesitamos para caminar el día a día, aunque no sepamos nuestro futuro, pero caminar nuestro día a día y enfrentar las circunstancias que vienen, que Dios permite, las situaciones difíciles, esa fortaleza que necesitamos no está en nosotros mismos. No podemos hacerlo nosotros mismos. O sea, hoy en día está como este discurso, ¿no?, de la resiliencia y ser resiliente y toma el toro por los cuernos y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad de las cosas es que nuestras fuerzas se acaban, nuestros ánimos se terminan. A veces estamos acá, a veces estamos 10 metros bajo tierra, ¿sí o no? Y así somos. Y esa es la verdad. No podemos decir sí, en mí la fortaleza en mí, porque no puedes depender de ti mismo, porque un día estás acá y otro día estás acá.
Nos hartamos, nos cansamos mentalmente, físicamente, emocionalmente, pero una vez más, así como el gozo, la fortaleza de Habacuc no estaba en él, estaba en Dios y él la encontraba en Dios. Dependía de Dios para encontrar fortaleza. Pablo, el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Pablo lo dice: en mi debilidad tu poder se perfecciona. Yo soy débil, tú eres fuerte, tú perfeccionas tu poder en mí. Dios es el Dios todopoderoso, ¿sí? Omnipotente. Él no solo es la fuente también de gozo, sino también de fuerza, porque Dios no se cansa. ¿Te das cuenta? Porque Él no se cansa, no se harta física, mental, emocional. No, Dios no se cansa, no duerme el que vela por ti. Ahí está el Señor, siendo la fuente de todo gozo y todo fortaleza. La causa del gozo, la causa de la fortaleza, así es nuestro Dios. Tú y yo nos cansamos, pero Él no. Él es quien nos da las fuerzas para seguir adelante aunque todo falte. Y fíjate, dice, por eso mismo, porque es Dios quien da las fuerzas, Habacuc dice: Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Otras traducciones dicen, en lugar de cierva, dice gacela, otras dicen venados. Y quizás dices: qué llevado Habacuc, ¿no? Pues ¿cómo voy a leer eso? Pues yo no tengo pies de venado. ¿O quién sí tiene pies de venado? No, pies de gacela. Pero la idea es esta, mira. ¿Puedes avanzar, por favor? La idea es esta. Familia, no pierdas perspectiva de las cosas, porque confiar en la soberanía de Dios y encontrar fuerzas en Él nos va a llevar a tener los pies ligeros como los de gacelas, como los de venados, los de ciervas, que sin importar la montaña o sin importar la inclinación del problema, ¿sí?, que podamos enfrentar, vamos a poder seguir trepando, ¿no? Así, pegaditos a la pared, como ahí. Y dice caminar sobre las alturas. O sea, creo que cuando tenemos una situación, en este caso Habacuc tenía este asunto que sabía que iba a suceder, ¿no? Pero tú y yo muchas veces tenemos situaciones en la vida que parecen montañas y lo que hacemos es que vemos la cosa de abajo hacia arriba y vemos como la magnitud y decimos: wow, ¿no? Qué enorme problema tenemos, qué gran situación hay, pero no pierdas perspectiva, porque a lo mejor tú dices: yo no puedo subir eso, ¿no? Como los que están yendo a la barranca de Huentitán el sábado y luego ya no suben. A lo mejor dices: no, yo no puedo subir con eso. Y ciertamente si tú dependes de ti mismo y te fías de tus propias fuerzas, seguramente te quedas a medias. Pero si pones tu fortaleza en el Señor y buscas fortalecerte en el Señor te lleva a las alturas y a caminar sobre las alturas. Encuentra tus fuerzas en Él, no pierdas perspectiva, confía que Él es soberano, que Él tiene las cosas bajo control, que Él puede, aunque tú no puedas, que Él no se cansa, que Él no se harta como nosotros. Anímate a trepar, este es el asunto. ¿De qué le sirven pies de gacela a Habacuc si no es para avanzar? ¿Sí me estás siguiendo? Anímate, confía en el Señor, que algún día estarás caminando por las alturas, en este lado de la eternidad o en el otro, pero algún día saldremos de todas y todas, ¿no? No pierdas perspectiva, porque cuando también estés arriba, cuando algún problema en tu vida Dios te ayude en eso, o aprendas a navegar y a caminar ahí entre las circunstancias de tu vida, no pierdas tampoco perspectiva ahí. Y reconoce que es el Señor todopoderoso, omnipotente, quien te sacó de algo, quien te llevó a algo. Y la cosa con seguir avanzando es que creo que, o sea, ¿qué sentido tendría que te quedes ahí con la habilidad, con la capacidad de poder trepar, pero veas la cosa y digas: no puedo? O que estemos aquí y veamos alguna situación o tengamos algún problema y digamos: Señor, por favor, yo oro que milagrosamente me saques de aquí y me pongas allá.
Porque a veces parece que hacemos eso, ¿no es cierto? Señor, ya, milagrosamente cambia esto en mi vida. Pero iglesia, debemos aprender a confiar en el Señor y a encontrar nuestra fortaleza en Él de tal manera que podamos avanzar y caminar. Porque tu confianza, tu fe en Dios se verá reflejada en cómo caminas, cómo escalas, cómo sigues adelante y no en cómo te das por vencido o por vencida. ¿Sí me estás siguiendo? La fe verdadera encuentra su gozo y fortaleza en el Señor, aunque todo falte. Que tus pies se adapten al terreno, que tus pies sean ligeros, que sigas adelante, que sigas caminando en fe, confiando en Dios, que sea Dios quien te lleve a caminar en estas alturas. No te estoy diciendo, no te estoy tratando de animar como tú puedes, vamos. No, tú no puedes, es el punto. Pero Dios puede. Y entre más confías y dependes de Él y dices, en mi debilidad tú perfeccionas tu poder, el Señor te dará la habilidad y te podrá llevar a caminar adelante, a seguir adelante, no porque las cosas se resuelvan, sino porque tu gozo y tu fe están puestas en el Señor. Y la perspectiva cambia cuando eso sucede, cuando lo vemos de esta manera. Nuestra perspectiva sobre los problemas cambian cuando nuestro enfoque está en el Señor y no en lo que nos sucede. Iglesia, en el capítulo 3 hemos visto este proceso de Habacuc. Comienza en 3 capítulos, hemos visto el proceso completo. Comienza con quejas, con dudas, termina con una fe refinada a la voluntad de Dios. Una fe que encontró gozo y fortaleza en el Señor. No sé en qué proceso estés el día de hoy, en tu fe, en tus circunstancias o qué puedas estar viviendo en tu vida. Pero déjame decirte que tú también puedes pasar de quejas a dudas y de una fe quejumbrosa, una fe rendida al Señor y a la voluntad de Dios, con gozo, que encuentra gozo y fortaleza y esperanza, pero no por ti mismo. Tú puedes pasar de una fe de esta manera a esta manera porque todo esto se encuentra en Cristo Jesús y en Jesús está únicamente y Jesús está para ti el día de hoy. Todo lo que vemos en este libro encuentra su cumplimiento en Jesucristo y en esencia la historia de Habacuc es la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Dios justo, santo, ¿sí? Soberano, trayendo juicio sobre el pecado. ¿Te acuerdas de esto? Pero que también da una promesa: el justo vivirá por fe. Y Jesús fue ese justo que vivió por fe. Jesús fue ese justo que también se angustió hasta la muerte en Getsemaní, una noche antes de que lo arrestaran, o más bien la noche que lo arrestaron. Allí estaba angustiado hasta la muerte, dice la palabra, pero que encontró su fortaleza en la voluntad del Padre para seguir su camino hacia la cruz. Jesús oró diciendo: Señor, si se puede, ayúdame en esto. No quiero eso, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y él encuentra la fortaleza, angustiados, con sangre y todo, encuentra la fortaleza que necesitaba para levantarse, seguir adelante e ir a ser clavado en una cruz. Él es el justo que recibió todo el castigo de Dios por el pecado que él nunca cometió, pero que lo recibió en nuestro lugar, para que injustos como su pueblo en aquel tiempo, como los de Babilonia y como tú y yo el día de hoy, fuéramos llamados justos en él. En Cristo conocemos la plenitud del Padre. Toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia, toda la justicia están en Cristo Jesús. Están en Él y en Él recibimos su Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo todo lo que viene con Él, con las herencias de la gracia de Dios para nosotros. Iglesia, todo lo que necesitas está en Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 12, 13, dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, fíjate, he aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre,
de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Sabes qué sigue después? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, el gozo, la esperanza, la fortaleza que necesitas están en Cristo, para que aunque todo falte, tú puedas decir, aunque todo falte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él está la fuerza que necesitamos. ¿Sí me estás siguiendo? Ven a Jesús, entrégale tu vida, de verdad, cambia de dirección tu vida. Y decide seguir a Jesús, honrar a Jesús, darle gloria a Jesús, vivir para Él. Porque las fuerzas se te van a acabar y el gozo se te va a acabar, te lo pongo por escrito, de verdad. Y tus buenas obras no te van a salvar tampoco. Y cuando todo se te acabe, ¿qué vas a hacer? Iglesia, ven a Jesús, encuéntrate con Él, rinde tu vida a su voluntad. En Él hay esperanza, en Él hay vida eterna, en Él radican todas las promesas de Dios. Por eso en Cristo son sí y amén, porque están en Él. Todo lo que tú necesitas está en Jesús. Y yo te pregunto de verdad, ¿cómo no vamos a descansar y a rendirnos a la voluntad de Jesús si Él lo sabe todo y Él obra todo lo que es bueno para nosotros? ¿Cómo no vamos a depender y a confiar en Él si todo lo que Él hace es perfecto y bueno para nosotros? ¿Cómo no vamos a encontrar fortaleza en Él si Él cargó su propia cruz para morir por nosotros? Él es el ejemplo de la fortaleza que trae la fe. ¿Te das cuenta? Una fe depositada en la voluntad del Padre. ¿Y cómo no gozarnos en Él si nos ha comprado, si somos suyos, si Él es nuestro? No hay nada que nos separa de Él, de su amor, de su gracia, de su fidelidad. Encuentra tu gozo y fortaleza en el Señor, aunque todo falte. Y quiero comenzar a cerrar dándote 3 puntos que nos pueden ayudar a pasar de la queja a una fe con gozo y fortaleza. Punto número 1. Descansa en su palabra. Habacuc tembló al escuchar la voz de Dios, pero ese temblor o ese temor no lo llevó a una desesperación, ¿no? O a que se paralizara, sino a descansar. O sea, la palabra lo confrontó, lo estremeció y al mismo tiempo le dio paz para esperar la voluntad de Dios. Así también nosotros, iglesia, cuando la Escritura nos corta y nos confronta en el corazón, vamos a descubrir que no solo es la que nos infunde respeto, gloria, alabanza y adoración hacia el Señor, sino que es esa misma palabra también la que nos sostiene. Descansar en la palabra de Dios es rendir nuestras expectativas y aceptar que la voz de Dios es más firme y más real que aún las circunstancias que te rodean. ¿Sí me estás siguiendo? El gozo y la paz no nacen de lo que vemos, sino de lo que sabemos en el Señor, de lo que le conocemos y lo que escuchamos en su palabra. Te platicaba que lo que Habacuc vio de Babilonia llegando y todo pasó años después, ¿no? Pero imagínate si Habacuc, sabiendo todo lo que sabía, porque era real, tenía la certeza que iba a pasar, pero imagínate cómo se levantaba todos los días sabiendo lo que sabía y cómo seguía adelante. O sea, de verdad, qué fuerte, ¿no es cierto? Porque él sí sabía. Y la cosa es que nosotros muchas veces ni sabemos qué viene mañana. Y generalmente lo que más nos quita el gozo y la paz, y nos llena de ansiedad, y nos llena de todo esto, muchas veces ni existe. ¿Te das cuenta?
Nomás está ahí en los 10,000 escenarios mágicos que nos inventamos en nuestra cabeza. Y si tú eres, en serio, yo soy así de muchas maneras. Y si tú eres así un poquito como yo, sabes de lo que te estoy hablando. Lo que más nos quita la paz y el gozo, ni existe muchas veces todavía, no es ni real. Y Habacuc, sabiendo todo lo que sabía, él declara: el Señor es mi gozo y Él es mi fortaleza. Lo que sí existe, iglesia, tú puedes tener temor al futuro, qué va a pasar en los siguientes 2, 3, 4, 10 años, y vivir ansioso y paralizado y con temor al futuro y lo que gustes, ¿no? Pero todavía no existe. Lo que sí existe el día de hoy, lo tienes ahí, son las promesas de Dios, la perfecta voluntad de un Dios justo, fiel, lleno de amor, lleno de gracia y de misericordia para tu vida, y en eso sí puedes descansar. Porque el descanso verdadero no está en la ausencia de problemas, sino en la confianza plena en la palabra de Dios. Así que aprende a descansar en su palabra. Punto número 2. Encuentra tu gozo en el Señor y no en las circunstancias. Habacuc sabía que todo se iba a caer, ¿no? Que todo se iba a derrumbar. Sociedad, agricultura, economía, todo. Y aún así dice: aunque todo falte, yo me alegraría en el Señor. Su gozo dejó de depender de lo que tenía o de lo que no tenía, y se ancló en quién es Dios. Y él dice: el Dios de mi salvación. Tú y yo también vivimos en un mundo frágil. Aunque no sepamos qué va a pasar en el futuro, algo es verdad, ¿no? Y es que todo se va a acabar, ¿sí o no? Pero el mundo frágil en el que vivimos se va a acabar. El trabajo puede perderse, la salud se puede quebrar, las relaciones pueden fallar. Todo en lo que tú pones tu fortaleza y tu gozo, y el gozo el día de hoy, que no es eterno, se va a acabar. Y el único eterno es el Señor. Si nuestro gozo se amarra de lo que tenemos, vamos a vivir esclavos de lo que es temporal y dependientes de lo que es temporal. Pero si lo amarramos a Cristo, nada ni nadie va a poder quitárnoslo. Ese es el gozo de nuestra salvación. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No es un sentimiento pasajero el sentir gozo, iglesia. No es como que sí, ay sí, ¿cómo andas? Bendecido, hermano, ¿no? Ah, qué gozoso está. No es así. Sentir gozo no es un sentimiento pasajero, es una convicción que aun si todo cambia, nuestro Dios permanece fiel. Iglesia, debemos de reconciliar la idea, en serio, reconciliemos la idea de que la soberanía y la eternidad de Dios no responden a nuestras necesidades y expectativas temporales y terrenales. Porque en el momento que reconciliemos esa idea y que de verdad entendamos, Dios no está para servirnos a nosotros, nosotros estamos para servirle a Él. En el momento que reconciliemos esa idea, vamos a dejar de depender de que nuestra fuerza y nuestro gozo esté en lo que tenemos o no tenemos, y va a poder ser sostenible en la eternidad y para la eternidad, porque está anclado en el Señor. ¿Sí me estás siguiendo? No sé lo que estés pasando, que te esté robando el gozo, y no quiero sonar indiferente. Dios tampoco es indiferente a eso. El Señor no es como que, ay, sí, ya están llorando, no es así. Lo que sea que esté en tu corazón, que te quita la paz y la seguridad y el gozo, y que está ahí apretándote, el Señor lo ve, y créeme que el Señor se compadece de eso. No es un tirano, no es un dictador que no ve lo que sentimos. Pero a veces llegamos a creer que porque Dios no nos da lo que queremos, entonces
o Él está mal o nosotros estamos mal. Iglesia, que Dios no te dé lo que esperas no quiere decir que Dios no te dé lo que es mejor para ti. Que tu gozo no dependa de lo que te falta, sino de lo que ya has recibido en Cristo, tu Salvador. Una fe genuina no elimina las preguntas, no esconde el dolor, pero aprende a encontrar confianza, gozo y fortaleza en Jesucristo y en lo que Él ha ganado para nosotros. Y deja que eso que Él ha hecho por nosotros tenga más peso que las dudas y que las quejas en nuestra vida. ¿Sí me estás siguiendo? Punto número 3, confía y camina. La fe no es quedarse inmóvil, no es quedarte esperando a que la tormenta pase, es caminar, aunque tiembles. Habacuc decía, ¿te acuerdas? Me tiemblan las piernas. Es seguir caminando aunque tengas temor, aunque las piernas te tiemblen, pero que confíes en Dios, que Él fortalece cada paso que das. Iglesia, confiar no es cruzarse de brazos, es seguir obedeciendo al Señor, es honrar a Dios y seguir avanzando aún en medio de las pruebas. Y esta fortaleza no nace de nosotros, está en Jesús para nosotros. Cada montaña que enfrentas, cada cosa que te vas a topar en el futuro, puede parecerte imposible de cruzar, pero cuando tus pies descansan en el Señor, Él te da la habilidad para seguir avanzando. Él mismo te equipa para seguir subiendo. Iglesia, la única manera en la que vas a poder caminar sobre montañas y seguir avanzando con gozo y fortaleza es que conozcas a Cristo y dependas de Él. ¿Sí estás conmigo? Hace poco hablaba con una persona que está en un tratamiento de salud y no quiere tomar sus medicinas, ¿no? Y yo le decía, y esta persona me decía, es que yo confío en el Señor. Y yo le decía, está bien, confía en Él y tómate tus medicinas. Porque Dios también se glorifica con la medicina, ¿no es cierto? ¿Sí crees esto? Seguimos avanzando, hacemos lo que nos toca, pero confiamos que nuestra vida está en las manos del Señor. La fe, iglesia, no te detiene, la fe te impulsa a seguir subiendo. Con esto quiero terminar. Mira, Habacuc nos enseñó que la fe no siempre va a comenzar con certezas, sino que muchas veces comienza con preguntas. Pero en su proceso, Dios lo llevó de la queja a la confianza y de las lágrimas a un canto de total dependencia a Dios. Él tembló al escuchar la voz de Dios, pero encontró descanso también en su palabra. Y yo quiero recordarte esto: el descanso verdadero no está en la ausencia de problemas, sino en la confianza plena en la palabra de Dios. El gozo no depende de tus circunstancias, sino de quién es Dios, tu Salvador. Y la fe no te detiene, te impulsa a seguir subiendo. Habacuc pudo decir, aunque todo falte, yo me alegraré en el Señor. Y el día de hoy tú y yo podemos decir exactamente lo mismo, iglesia, porque el Dios que sostuvo a Habacuc es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros el día de hoy. Aunque falte lo que tanto esperas, aunque te falte la respuesta que anhelas, aunque falte lo que crees que es tan indispensable y necesario para tu vida, Él nunca te va a faltar y nunca te va a fallar. Y si Él no falta, no solo vas a tener lo suficiente para seguir, sino que vas a tenerlo todo lo que necesitas para seguir avanzando. Con gozo, con fortaleza, con paz.